Ahora, si hablamos de consejos, de gente que ya ha vivido algunas cosas y quiere, por ejemplo, arrimarse a alguna generación más chica, bueno, ¿por qué no hablar también de los consejos que hoy yo podría eventualmente darle a un adolescente? No lo va a recibir, ¿para qué? ¿Para qué va a venir un viejo de 36 años a recibir un consejo del adolescente? Pero de todo, ¿para qué va a hablar uno si tenemos a un experto y un querido amigo de la casa como el psicólogo Álvaro Alcuri? Lo más grave de lo que dijo fue que, claro, los adolescentes nos ven viejos. Y yo que tengo 39, eso es lo más triste de todo acá. Todo lo demás. Y yo no, ¿qué dejas para mí? Por Dios, por Dios. Mirá que puedo hablar de vos, porque así quedaste, porque ayer arrancó con los ejercicios también. Ah, qué bien. Ayer arrancó, tengo cosas para contar. Es la edad, ¿viste? Tengo imágenes para compartir con la audiencia de Ahora, ¿cuántos recuerdos que uno guarda para toda la vida y que son especialmente de esa etapa de la adolescencia? Sí. Así que es un verdadero placer, mientras estira nuestro querido Font, Sí, guarda, Cristian. poder hablar con este especialista en el tema como es Álvaro Alcuri. Muy bienvenido, Bienvenido, Álvaro. gracias. Lindo Gracias. libro este, ¿eh? Vos sabés, Sole, que decís los recuerdos gratos que guardamos de la adolescencia y algunos se quieren aferrar tanto a esos recuerdos que no quieren abandonar la adolescencia. Pueden ser lindos, y es son- lo que está son ocurriendo encontrados. capaz hoy en día también, ¿eh? Puede La ser. eterna Es adolescencia verdad. que ven algunos. Bueno, ¿Cómo bienvenido, la- Álvaro. Muchas gracias por la invitación. Es un poco todo lo que dijimos, ¿no? Aferrarse a la adolescencia como una etapa, bueno, increíble de la vida, pero también de sentimientos encontrados. Claro, yo lo que trato de plantear acá es las dos cosas. Primero que nada, ¿qué es la adolescencia normal? Tratar de echar un poquito de luz sobre esta etapa, o yo digo, esta pseudo etapa, porque más bien parece un invento. José Pedro Barrán, el mayor historiador uruguayo, hablaba de que la adolescencia era un invento de la modernidad. En algún momento, entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, decidimos postergar el ingreso a la vida adulta de los muchachos, primero los varones, después las niñas, y empezamos a crear esta especie de mutante que no es ni grande ni chico, que vive en nuestras casas, y esto se va estirando como fenómeno, se va legitimando a lo largo del siglo XX. ¿Y de qué adolecen los jóvenes que atraviesan por esa instancia, por esa etapa de la vida? Porque, digo, así es el término, ¿no? Adolecen de algo. De muchas cosas, pero para ser lo más enfocados posibles, crecer implica romper con una identidad de niño que rápidamente cambia y nos dice, mirá que sos otra cosa, sos grande. Esto en realidad pasa en la pubertad, una verdadera etapa determinada por la biología, en donde hay un despertar hormonal y nos transformamos de ser niños asexuados. Físicamente nuestros rasgos sexuales secundarios no dicen que somos hombres y mujeres, pero esto cambia rápidamente en la pubertad. Este desarrollo rápido, importante, es biológico, pero la adolescencia va mucho más allá de estos cambios de la pubertad. Y ahí está el problema. Adquirimos una identidad adulta y tenemos que decir a los cuatro vientos, ya soy grande, no soy niño. Por decirlo de otra manera, el niño debe morir, y los adultos que me tratan como niño deben entenderlo. Y todo eso son dolores de parto. Podríamos decir, parimos otra identidad. Ahora, Álvaro, es bien interesante lo que contás, porque es así, uno a veces no lo sabe, que se inventó la adolescencia. ¿Y cuál fue el motivo real en aquel entonces, no? De crear esta etapa que tuviera como una consideración que de los demás hacia ese joven distinto. A mí me gusta Porque se mucho, pasaba de niño a adulto, Claro. era lo que había. Yo hago un poco esa historia, es un poquito larga de contar, pero trato de hacerla lo más resumido posible en el libro. Tuve algún asesoramiento, la historiadora Ana Ribeiro me dio una mano con esto. Me meto en problemas, yo soy psicólogo, no soy historiador, pero trato de explicar este cambio de costumbres, ¿no? Y aquello de que el niño rápidamente al trabajo o al campo o al ejército, las niñas apenas casaderas, se les hacía el baile de 15, se las vestía de blanco y se las presentaba en sociedad para que encontraran marido. Todo este proceso era fuertemente empujado por los adultos. Los adultos no nos daban chance. Ya sos grande, asumir las responsabilidades. También hay que decir que la vida era 25, quizás más, años más corta. Teníamos menos tiempo. Conforme cambian las costumbres, todos estos muchachos empiezan a quedarse más tiempo en este limbo, ni grandes ni chicos. Pero eso empieza en el 900, en mucha crónica histórica, yo pongo algunas en el libro, de cómo estos muchachos, muy cuidados por sus padres, porque tienen que estudiar, porque tienen que aprender, no te apures a casarte, pensalo bien, van construyendo esta identidad de ni grande ni chico. Perfectamente adolescente se podría llamar ni grande ni chico. Y se ha extendido en el Un tiempo. nombre nuevo para... ¿Por qué la adolescencia dura cada día más, cada vez más? Esos mutantes
creados a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX, empiezan a estudiar un poco para ingresar a la vida adulta, pero a veces no estudiamos y a veces, bueno, vamos creando una identidad de ni grande ni chico. Porque están cómodos también. Están cómodos porque pueden hacerlo y porque los adultos que viven con ellos no empujan, como antes, para que estos muchachos adquieran responsabilidades adultas. Con el paso del tiempo, algunos cambios sociales y culturales, cambios tecnológicos, por ejemplo, cosas tan disímiles como el ingreso de la mujer al trabajo, el acceso a una independencia económica, la invención de la píldora anticonceptiva en los años 60, un montón de cambios que van ocurriendo en el mundo occidental desarrollado, le van permitiendo a los muchachos diferir aquella identidad que rápidamente tenía que ser adulta en una especie de contradicción con el mundo adulto. Y ahí nacen las revoluciones sesentistas. Ya a partir de los años 60 podés ser un Peter Pan, podés ser un Mick Jagger, podés ser un Charly García, podés tener cerca de 70 años y comportarte como un adolescente rebelde. Sin embargo, tenés un capítulo en el libro que dice madurar antes que sea demasiado tarde. Claro. ¿Y a qué vas con eso, digamos? Bueno, porque papá y mamá nos que puedas tienen tirar, que nos puedas a Mick adelantar. Jagger o a Charly García o un futuro Mick Jagger o Charly García en casa no es nada fácil. Entonces, pero ¿cuándo detectamos que puede ser demasiado tarde? Es decir, ¿cuándo el ser humano tiene esa capacidad de darse cuenta? había una telenovela acá en Canal 4 que era Graduados. Yo no sé si se acuerda cuando Claro. Daniel Sí, claro. Hendler vivía adentro del cuarto de adolescente, tenía casi 40 años y la mamá le traía el café con leche a la cama y el muchacho Sigue pasando, ¿sabes? En muchos lados. Por eso. Es una buena manera de ejemplificarlo. ¿Cuándo te das cuenta? Cuando tenés una persona de casi 40 años que vive como si tuviera menos de 20. Claro. ¿No? Igual te fuiste un extremo, ¿no? 40 años, dijiste. Sí, obviamente. Es que Guarda, mirá que... las responsabilidades adultas se van adquiriendo con el paso del tiempo, pero algunos muchachos no terminan de adquirirlas. Hay también una codependencia, hablamos un poco de eso en el libro, entre el muchacho Peter Pan, este adulto que no crece, y los adultos que le permiten no crecer. Generalmente el síndrome de Wendy, le decía un autor americano a esto, es esa mamá muchas veces que sostiene esta manera de vivir, porque si a vos no te ayudan a vivir como un adolescente es muy difícil que lo logres. Obviamente que uno se proyecta al futuro y dice, bueno, ¿y esto qué? Si mantenemos esta tendencia de que la adolescencia dura cada vez más tiempo, se prolonga cada vez más en la vida de las personas y no se asume la responsabilidad como corresponde, ¿qué se puede esperar para las próximas generaciones de adolescentes? Ya lo estamos viendo, Federico. Se habla de esto. Hay autores e ensayistas, Lipovetsky, por ejemplo, ya en los 80 hablaba de una sociedad narcisista enfocada a la satisfacción personal, que no se compromete en vínculos duraderos, que no se compromete en una vida pública, que vive para su propio beneficio, que es un poco egoísta en términos de solidaridad, de compromiso con causas colectivas. Ya lo vemos, lo que Lipovetsky anunciaba, lo que Dan Kiley, el autor del síndrome de Peter Pan, escrito en los años 90. Estamos hablando de cosas que se vienen hablando hace por lo menos 20 años. Nosotros, acá en Uruguay, yo quería hacer un poco una puesta a punto y enfocar este tema, que lo vemos mucho en el consultorio, pues yo noto que esta variable, lo inmaduros que estamos siendo, sobre todo además los papás de los muchachos, después nos lleva a quejarnos de lo inmaduros que son los muchachos. Por lo menos empezar a ver nosotros... Empezar por el adulto, realmente adulto. Sí, claro. Álvaro, igual, ¿tiene algo que ver cómo vivimos nuestra adolescencia en cómo después fuimos superando, ¿no?, esa etapa? Por ejemplo, si nuestra adolescencia se vio interrumpida, quizás por algún hecho, o se vio acortada en el tiempo, digamos, la vivencia personal de la adolescencia de cada uno, ¿no? ¿Afecta, digamos, a ese adulto después a futuro? Sí, yo en el Si no libro... quemó esa etapa, digamos, lo suficiente. Yo en el libro diferencio en 2 capítulos distintos los trastornos propios de la adolescencia, las conflictivas que pueden esperarse de esta etapa, de una cierta cosa más general de lo adolescente que se ha puesto en nuestra cultura. Lo particular de cada caso hay que verlo en la clínica, pero también, no me gusta separar figura de fondo, hay un contexto facilitador de esta adolescencia interminable. Amén de los problemas que cada adolescente pueda... hay varios factores que influyen aquí, ¿no? Los problemas que cada adolescente pueda tener para madurar. El entorno que tenga en la casa, pero también otro círculo más amplio
de un contexto social y cultural que avala que no crezcas. Son varias cosas. Si vos decís, ¿el libro está dirigido a quién? ¿Al adolescente, al padre del adolescente o al padre del futuro adolescente? A todos. ¿A todos? A todos. La reflexión creo que tiene que pasar por una cosa de ver la sociedad, la cultura, los valores, los códigos que manejamos, que ayudan a que los muchachos no maduren. Esos mismos muchachos que después nos quejamos que no asumen responsabilidades adultas o no encuadran en lugares sociales o te arman lío en un partido de fútbol o no sabes qué hacer con ellos en un liceo y ameritan a que se traten temas con bombos y platillos del problema de la seguridad, el problema de la educación. Suele pasar que si vos afinás un poco la puntería en esos temas, terminamos hablando de lo mismo. ¿Qué hacemos con el adolescente? ¿Qué hacemos con este mutante que inventamos a fines del siglo XIX y hoy por hoy, principios del siglo XXI, no sabemos en dónde ponerlo, en qué lugar? Si adentro de casa recontra protegido por mamá o afuera en el mundo exterior, andá y hacente grande y asumí las responsabilidades del mundo adulto. Y oscilamos entre una cosa y otra. Más bien lo primero. Sí. Claro, ahora qué fuerte, porque recién dijiste, ¿qué hacemos con el adolescente? Y es lamentablemente una frase muy actual en muchos sentidos, ¿no? Desde el adolescente infractor, desde el adolescente que tenemos en casa y que quizás en cierto sentido, porque hay que decirlo, padecemos, porque se padece también la adolescencia. Y yo me pregunto, digamos, ¿cómo se puede contener la adolescencia para que en esa etapa de la vida que más tanto marca futuro se pueda vivir de la mejor manera? No es una respuesta sencilla. No, para nada. Pero digo, ¿cómo es un problema, no? En definitiva, Es que la adolescencia. Si lo pensamos, lo asociamos a un montón de problemas. Nos complicamos, yo creo, porque no entendemos bien lo que nos pasó. De repente, de tener hijos chicos, que en realidad biológicamente estamos preparados para atender mamá, papá, en un contexto, en una casa, hijos chicos, hijos que dependen de nosotros. Un chiquilín hasta los 10 años, 10, 12, depende de nosotros. Pero más allá de la pubertad, es difícil explicar en qué dependen tanto. Ya son hábiles, ya pueden manejarse solos. Pero aquí que después están otro tanto prácticamente viviendo con nosotros. Acá es donde se nos queman los papeles. ¿Qué hacer con un muchacho que es grande para tantísimas cosas, que podría mantenerse con vida, que podría sostenerse, pero que lo sostenemos nosotros? Acá es donde nos falta libreto. Pues sabés que para redondear, vos decís que el adolescente cambió, la sociedad cambió, sí, en líneas generales. Y soltarle la mano a un joven a esta altura de los acontecimientos, o sea, en el Uruguay de hoy en día, no es lo mismo que soltarle la mano a un joven hace 50 años atrás. No. Entonces, un poco también no hay cierto instinto de protección del padre para con el adolescente, teniendo en cuenta lo que pasa fuera de casa, lo que pasa con la sociedad. Pasa que no es soltarle la mano, es acompañar su camino de crecimiento. A los 5 años le doy la mano para que cruce la calle. A los 10 años no le doy la mano, pero lo superviso. A los 15 años no lo superviso, pero llámame por teléfono. A los 20 años ya la llamada por teléfono no, o será otra cosa. No me desaparezco. El tema es este dilema de prende y apaga, ¿no? Le suelto la mano y lo abandono. No, no lo abandonás, lo acompañás de otra manera. A cada edad hay como que reaprender, lamento, esto es más trabajo para el padre, nos tiran más trabajo todavía y bueno, tenemos que aprender a acompañarlos de maneras distintas a edades distintas. Está muy bien. Bueno, Muchas gracias, Álvaro. El libro muchísimas está gracias. entonces, Adolescencia, Adolescentes para siempre, la pregunta que dispara entonces esta investigación también. Adolescencia por Adolescencia. las cuantas, las tiramos la adolescencia. Yo me la acuerdo tiramos. un libro que ya tiene muchísimos años, que creo que me lo regalaron a mí, que decía, cuando era adolescente, que decía, socorro, tengo un adolescente en casa. Sí. Buenísimo, no me lo voy a olvidar. Menos como regalo, ¿no? Obviamente. Muchas gracias, Álvaro. Por favor, Gracias. a ustedes. Gran trabajo. A ustedes. Estaciones.